presento, mi nombre es Alexandra Caticuago y el día de hoy les voy a impartir sobre el taller sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Esta es una actividad que forma parte de mis prácticas profesionales de la materia de práctico 1, servicio comunitario de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ajá. Como parte del taller, primero vamos a empezar hablando sobre la normativa nacional acerca de los efectos y sanciones en el ciberacoso. Primero vamos a definir qué es el ciberacoso. El ciberacoso es una forma de violencia que se manifiesta a través de amenazas, humillaciones y difamaciones en los medios digitales como las redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, el cual puede afectar a la dignidad, la intimidad, la reputación, la salud mental y bienestar de las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, y de las mujeres, que son los grupos más vulnerables. Formas de acoso a través de las TIC, tenemos el uso de cuentas de alguien más para publicar contenido inapropiado, revelar abiertamente información sensible o personal que pueda afectar la integridad o intimidad de la persona, la publicidad o el envío directo de insultos y calumnias hacia otra persona. Otras formas de acoso es el grooming y el sexting, ¿sí? Eh, en el Ecuador existen normativas que nos protegen contra el ciberacoso. Una de ellas es el Código Orgánico Integral Penal, sus siglas COIP, el cual tenemos algunos delitos relacionados con el ciberacoso. Tenemos el artículo 103 que nos habla de la pornografía infantil. Se da cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales o audiovisuales, informáticos o electrónicos que contengan la representación visual de desnudos, semidesnudos, reales o simulados de niños, niñas o adolescentes en actitud sexual. La pena privativa de libertad para este delito es de 13 a 16 años. La- Sin embargo, la pena aumenta de 22 a 26 años cuando la persona infractora sea el padre, la madre, el pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sea un tutor, un representante legal, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima. También tenemos el artículo 104 que nos habla de la comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, siendo que la persona que publicite, compre, posea, aporte, transmite, descargue, almacene, importe o exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas, adolescentes será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Hoy podemos ver un ejemplo. También tenemos el artículo 154 que nos habla de la intimidación. Se da cuando la persona amenaza o intimide con otra persona al causar daño a ella o a su familia o a otras personas que estén vinculadas íntimamente. Tenemos el artículo 154.2 que nos habla del hostigamiento. La persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros a través de cualquier medio tecnológico o digital moleste, perturbe, angustie de forma insistente o reiterada a otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 a 1 año. Como ya se mencionó antes, la pena aumenta cuando la víctima es menor de 18 años o posee alguna discapacidad, que la pena va de 1 a 3 años. También tenemos el artículo 100,
tenemos el artículo 154.3 del COI, que se refiere a contravenciones de acoso escolar y académico, siendo que el acoso académico se define como cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual que se ejerce de manera reiterada por una o más personas sobre otra u otras. ¿Sí? En este caso hay que hacer énfasis si un docente o autoridad educativa provoca acoso escolar en contra de un estudiante, se le impondrán medidas no privativas de libertad, que pueden ser multas, ¿sí? También tenemos el artículo 157 que nos habla de la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El daño ocasionado en la salud mental, emocional, por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, disminución de la autoestima, deshonra, descrédito, insultos o control de creencias, decisiones o acciones. Podemos ver lo que nos dice Vivian Almeida, que empieza la violencia psicológica primero con menospreciar, con el control o mermar su autoestima. También tenemos el artículo 166 tipificado en el COI, que nos habla del acoso sexual, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, siendo que la persona que solicite favores de naturaleza sexual, que atente contra la integridad sexual de otra persona, la pena aumenta si la víctima es menor de 18 años o con alguna discapacidad, se sanciona con pena de privativa de libertad de 3 a 5 años. De la misma manera, cuando se solicite algún acto de naturaleza sexual, pero a través de uno de los medios tecnológicos de información y comunicación o digitales, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. También tenemos el artículo 178 tipificado en el COIP, que nos habla de la violación a la intimidad. Se refiere a la grabación u obtención de publicación de información de otra persona sin su autorización, que la pena privativa de libertad va de 1 a 3 años. También tenemos algunos artículos relacionados, como el artículo 179, artículo que nos habla de la revelación de secreto o información de personas a terceros. Artículo 232, que nos habla del ataque a la integridad de sistemas informáticos. Y el artículo 396, que son las contravenciones de cuarta clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otro. También tenemos otra normativa nacional, que es la Ley Orgánica e Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Su objetivo es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, así como lesbianas o transfemeninas, sin importar su color de piel, de dónde es ni qué condiciones vive. Estas leyes para las mujeres en toda su diversidad, especialmente para aquellas que están en situaciones de riesgo. Como se mencionó antes, su finalidad es prevenir, es decir, evitar que suceda un hecho de violencia y erradicar o eliminar la violencia ejercida contra las mujeres. Tenemos el artículo 10 que nos habla de tipos de violencia. Tenemos la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial. Tenemos violencia simbólica, violencia política, violencia gineobstétrica, violencia sexual y por último, la más importante que nos importa en este tema, violencia sexual digital, que es toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción de derechos a la intimidad realizada contra las mujeres en un entorno digital. Mediante la utilización de contenido de carácter personal o íntimo que contenga la representación de visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales que la mujer le haya confiado de su intimidad o le que ha sido obtenido por otro medio.
Tenemos tenemos el artículo, tenemos el artículo 62 que nos habla de mecanismos para la reparación integral. La autoridad judicial competente ordenará la reparación integral por el daño, perdón, material e inmaterial causado. Las acciones pueden incluir la restitución de derechos, la compensación económico-patrimonial, la rehabilitación, satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir la autoridad competente para investigar y sancionar las medidas de reconocimiento, disculpas públicas, la prestación de servicios públicos y de salud pública. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para prevenir el acoso? Por uno, no respondas, no comentes el mensaje. Dos, guárdalos, toma un screenshot y tenlo ahí. Tres, bloquea y o reportar bullying, reportar como spam o el contenido inapropiado o bloquea. Y el cuatro, el punto más importante, dile a alguien de confianza, no tengas miedo de compartir esto con alguien de tu confianza. Como conclusiones, primera conclusión, tenemos que el ciberacoso es un problema social que puede tener consecuencias negativas para los derechos de la persona, como el derecho a la libertad, al derecho a la expresión, derecho a la privacidad y derecho a la seguridad. La normativa nacional ofrece un marco legal para prevenir y sancionar el ciberacoso y para garantizar los derechos de las personas afectadas por esta violencia, por esta forma de violencia. Como tercera conclusión, tenemos que debido a que las tecnologías están en constante cambio, las leyes nacionales se adaptan para enfrentar nuevos retos en el ámbito digital. Estar al tanto de los artículos relacionados con el ciberacoso garantiza que la legislación sea relevante y efectiva en un entorno tecnológico que está en constante evolución. Y por último, tenemos que es necesario promover una cultura de respeto, tolerancia y convivencia pacífica en el entorno digital y fomentar el uso responsable y ético de las tecnologías de la información y comunicación. Gracias. Como la siguiente parte de este taller, vamos a hablar sobre la política pública para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. La política pública tiene como objetivo, promover el uso seguro, responsable y creativo de Internet por parte de niñas, niños y adolescentes, así como prevenir y atender las situaciones de violencia, abuso, explotación y acoso que puedan sufrir en el entorno digital. Se basa en los derechos humanos, el principio de interés superior de la niñez y adolescencia, perspectiva de género, la interculturalidad, la inclusión y la participación. Y reconoce el rol fundamental de la familia, la escuela, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y el Estado en la promoción de una Internet segura. ¿Qué busca esta política pública? Es concientizar y capacitar a los niños, niñas y adolescentes en cómo usar de forma segura el Internet, responsable y creativa, y cómo evitar y enfrentar la violencia digital. Está compuesto por ejes. El primer eje nos habla de las medidas legales para garantizar los derechos digitales, orientadas a fortalecer y reformar la legislación nacional para garantizar los derechos digitales de los niños, niñas, adolescentes y protegerlos frente a vulneraciones y la violencia en el Internet y sancionar a los agresores. Las acciones es proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el COIP, sobre delitos informáticos y transgresiones en contra de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales. También tenemos el normar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones para que brinden herramientas que permitan un acceso sano, seguro y constructivo para niños, niñas y adolescentes.
El proponer normativas que regulen el funcionamiento de los centros de acceso a la Internet, que un enfoque de protección a las niñas y adolescencia. El incidir en la Asamblea Nacional respecto al proyecto de protección de datos personales y promoción de derechos digitales. Tenemos el eje 2 que nos habla de medidas técnicas y procedimentales, que es el promover el acceso, uso e interacción adecuada, responsable, sana y segura, constructiva de las tecnologías de la información y la comunicación que impulse el desarrollo integral y el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El diseñar, las acciones sería 2.11, que es diseñar e implementar el plan de políticas públicas para un Internet segura desde las instituciones estatales con el fin de garantizar un acceso y uso sano, seguro, constructivo de las tecnologías. También establecer el funcionamiento de una línea de denuncia de contenidos ilegales y atentatorios a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tales como la pornografía infantil, Internet, entre otras. El diagnosticar y evaluar la facilidad de una línea de denuncia de contenidos ilegales y aleatorios a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Elaborar directrices contra la violencia digital con base en los protocolos generados por el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia de Género. El eje 3 es la construcción de estructuras organizacionales de seguimiento y control, cooperación internacional, coordinar de seguimiento, monitorear y evaluar el cumplimiento de lo estipulado en el plan de política pública para el uso seguro del Internet. El impulsar la articulación y coordinación institucional para la implementación, seguimiento y evaluación del plan de política pública para el uso seguro del Internet para niños, niñas y adolescentes. Las acciones serían articular la mesa técnica interinstitucional para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de política pública. Promover un proceso regional de protección de a los niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de delitos cometidos por los medios digitales. Sería gestionar la adhesión del Estado ecuatoriano al convenio de la ciberdelincuencia, es el convenio de Budapest. También tenemos el eje 4, construcción y fortalecimiento de capacidades. Fortalecer y consolidar las capacidades del Sistema Nacional de Educación, medición de protección digitales de niñas, niños y adolescentes en el entorno educativo, determinar si el Estado actúa sobre la protección digital de niños y adolescentes en el entorno educativo, elaborar elaborar e implementar la Agenda Educativa Digital 2030, promover la formación permanente de docentes en contenidos y manejos de las TIC. Tenemos por último el eje 5, que es la estrategia comunicacional, que es activar las redes sociales institucionales con campañas informativas, difundir temas relativos al uso de Internet seguro en los medios de comunicación públicos, privados y digitales. El coordinar campañas y procesos de difusión y concientización sobre de los derechos digitales. También el de erradicar y contenidos violentos y discriminatorios. Sí, el plan de implementación de la política pública, cada uno de estos ejes tiene objetivos específicos, lineamientos y acciones con sus respectivas actividades y responsables para la consecución de los objetivos. Las entidades participantes son todas las instituciones tradicionales con la atención de protección de los derechos de las niñas y adolescentes. Está el sector público y privado, estados niveles de gobierno central y descentralizado, la ONG, empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios y de redes sociales. Todas estas entidades antes mencionadas han contribuido con el desarrollo de este instrumento para proteger a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Y por último,
Por última parte, para finalizar con este taller, les voy a presentar sobre la ficha descriptiva de un caso de ciberacoso. El nombre del barrio, Barrio La Lagacha Central, provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Checa. Descripción del caso. Ana, nombre protegido, de 16 años, asistía a un colegio de la parroquia checa. Es una estudiante que siempre se destacaba por sus excelentes calificaciones. Sin embargo, al inicio del año escolar, su madre se percató que el rendimiento académico de su hija había bajado drásticamente. Angustiada, su madre se acercó, le preguntó que si tenía algún problema, inconveniente, a lo que Ana solo supo manifestarle que que no se sentía muy bien integrada a su clase, ya que había unos compañeros que le hacían bromas. Todo empezó desde que tuvieron un pequeño inconveniente por un trabajo en grupo. Su madre ofreció a hablar con su profesora a cargo, pero Ana solamente dijo que eran bromas. Pero cierto día, cuando su madre llegó de su trabajo, encontró a su hija llorando en su cuarto. Preocupada, le preguntó qué pasaba y fue cuando se enteró que tres de sus compañeros de su hija, de clase de su hija, habían creado un grupo de WhatsApp denominado los más arrechos del primero conta, en donde enviaban mensajes burlescos, insultos y memes sobre el aspecto físico de su hija, su forma de hablar y sus gustos. Molestante esta situación, su madre se percató, se acercó al centro educativo con las capturas de pantalla de los mensajes ofensivos hacia su hija para hablar con la rectora, lo cual manifiesta que tomaría cartas en el asunto. Si el caso fue judicializado o denunciado ante alguna autoridad, relatar estas circunstancias. El caso fue presentado ante el Departamento de la Consejería Estudiantil de la institución educativa, el cual presentó por escrito una alerta de posible ciberacoso a la máxima autoridad, en este caso el rector. Sin embargo, nunca se presentó una denuncia formal ante el Distrito de Educación de la Zona 9, que es lo más indicado en un caso de acoso escolar. Datos de caso, tenemos a la persona afectada, que era una adolescente mestiza de 16 años que cursa bachillerato. Su género es femenino y no tiene ninguna discapacidad. Tenemos a los tres agresores. Tenemos dos de sus agresoras. Eran adolescentes mestizas de 16 años que cursaban bachillerato. Su género es femenino y no tenían ninguna discapacidad. Otro agresor es un adolescente mestizo de género masculino de 16 años que cursaba bachillerato y no tenía ninguna discapacidad. Las medidas que se tomaron frente a caso fue que el Departamento de Consejería Estudiantil eh, de la institución convocó a una reunión a la madre de la víctima y a los padres de los acosadores, en cual estuvo presente la rectora. En la reunión se trataron las medidas que se tomarían para los agresores, las cuales fueron la suspensión de una semana, una disculpa hacia la víctima, la realización de campañas en el colegio sobre el acoso escolar y recomendación de que los agresores vayan al psicólogo educativo. Asimismo, para el estudiante afectado se le proporcionó citas con la psicóloga educativa. Estas medidas buscaban reparar el daño causado y prevenir futuros casos de ciberacoso. Prevenir futuros casos de ciberacoso. El análisis jurídico se lo hace a partir de la política pública para un internet seguro para niños, niñas y adolescentes, ¿ya? En el caso de ciberacoso identificado, de los derechos que se vulneran es el derecho a la integridad, a la dignidad, a la educación, a la participación y a la libertad de expresión. Por lo tanto, yo considero que se debería aplicar el eje 2, que son las medidas técnicas y procedimentales, el cual una de las opciones sería elaborar e implementar mecanismos, lineamientos y medidas de protección y prevención que protejan a los niños, niñas y adolescentes
que presenta contenidos nocivos y delitos contenidos en las TICs. Asimismo, proteger su dignidad, integridad física, psicológica, emocional y sexual. También tenemos el eje 4 que nos habla de construcción y fortalecimiento de capacidades, el cual es promover el uso adecuado de tecnologías digitales y prevención de riesgos. Otra acción es formar a los docentes sobre la prevención, detección y atención del ciberacoso, así como la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo. También coordinar campañas y procesos de difusión y concientización sobre ciberseguridad y manejo seguro de tecnologías digitales. Y por último, el eje 5 que nos habla de estrategia comunicacional. Tres de acciones que se podrían aplicar es desarrollar una campaña informativa de posicionamiento de política pública para el uso seguro del Internet, difundir temas relativos al uso seguro de Internet en los medios de comunicación públicos y privados y digitales. Y diseñar y difundir una campaña de comunicación, como ya se ha estado mencionando antes, pero sabes que promueva el respeto, la tolerancia, el uso y la solidaridad, la convivencia pacífica en un entorno digital, así también que prevenga y denuncie el ciberacoso. En resumen, puedo decir que esta política pública es muy importante y necesaria, ya que el ciberacoso es una forma de violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes en la actualidad y que pueden tener consecuencias graves a su salud mental, a su autoestima, a su rendimiento académico y su bienestar. Por eso creo que es fundamental que se implementen acciones para proteger sus derechos y garantizar su seguridad en el entorno digital. Y con esto se termina el taller. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, con esto concluyo mi taller. El día de mañana, por favor, les voy a enviar un link que me den llenando, por favor, y que me envíen la captura. ¿Sí? Y bueno, nuevamente gracias por estar aquí presentes y con esto doy finalizado el taller.